bienvenidos a todos a un nuevo Café de la SEFIP. Sabemos que ha pasado tiempo desde el último, pero estamos felices de poder estar aquí de nuevo para aportar nuestro granito de arena a la evidencia científica en rehabilitación pediátrica. Sabéis que no nos gusta solo hablar de fisioterapia, sino también acercaros a otros profesionales que se engloban en la rehabilitación en pediatría, como hemos hecho en otras ocasiones, con terapia ocupacional, por ejemplo, o en psicología, en la serie que hicimos de dolor pediátrico, porque como bien se dice, al niño no lo podemos dividir realmente y lo importante es trabajar en equipo. Y bueno, en este café pues vamos a hablar con una profesional sobre un campo, una profesión y una especialización que quizás no es tan conocida, pero que realmente es súper importante, y es la logopedia en neonatología. Y para ello pues contamos con Mili Matarazzo. Bienvenida. Hola, ¿cómo estáis? Gracias. Bueno, Mili Milagros Matarazzo es logopeda, es doctora en Ciencias Médicas y de la Salud y ha desarrollado su tesis doctoral en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y está enfocada en la transición de la alimentación oral del prematuro. Además es consultora IBCLC y es docente universitaria, ponente en congresos y autora de publicaciones científicas, y también activista por redes y directora de la Academia para Logopedas en Neonatos y Lactantes. Sí. Ahí queda eso. Ahí es nada, Gracias por madre la mía. presentación. No, qué guay. Pues nada, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que Súper. Yo estoy muy muchas ganas. ilusionada Ujú. porque en ámbito neonatal estamos como caminando todos juntos, un poquito a la par, ¿no? En España, es verdad que el ámbito neonatal en los países anglosajones desde siempre se ha dado por hecho el trabajo en equipo, pero en Ujú. España todavía mantenemos una jerarquía hospitalaria muy fuerte, ¿no? Donde es el médico y la enfermera, el auxiliar de enfermería, equipo y ya está, ¿no? No Sí. es verdad que tanto terapia ocupacional como fisios, como logopedas, ya ni te cuento, los psicólogos perinatales o nutris y demás, estamos como todos Claro. luchando ahí y entonces me hace mucha ilusión bueno, que además vosotros como organización, que sois una representación en España, pues contéis con nosotros, los logopedas, para compartir. Claro. Para eso, al final para eso estamos, porque no podemos tampoco, yo creo, los fisioterapeutas, como has dicho, todos tenemos ahí un poco esa lucha, y lo que no puede ser es que andemos intentando abrirnos hueco a base de codazos al resto. Creo que es, sí, efectivamente, tiene que ser todos a una. Así que nada, pues vamos a empezar. Si quieres contarnos un poco cómo trabajas en el hospital, cuál es el rol del logopeda en neonatología, porque bueno, obviamente mucha gente igual conoce la logopedia para más temas de comunicación o de habla, pero sabemos que la logopedia realmente va más allá. ¿Y qué ocurre con un logopeda en neonatología? Súper. Bueno, pues un logopeda en neonatología está enfocado a la alimentación del bebé. Entonces, en general, un bebé que se ingresa, bueno, pues casi que el 70-80% de los bebés que se ingresan en las unidades neonatales la causa principal es la prematuridad. Entonces, Ujú. lo que sucede con estos pequeñines es que justamente no tienen las habilidades para poder comer por boca, ¿no? Toda esta parte, ¿no? de reflejos innatos con las que nace el bebé que le permiten comer de manera autónoma, pues el bebé prematuro no va a pasar en él, ¿no? Obviamente necesita primero madurar un montón de sistemas como todos esos que le permiten sobrevivir, corazón, pulmones, ¿no? Para ya Claro, después estar pensando en cómo tengo que yo mover la musculatura de mi cara para comer, ¿no? Entonces, a la par, es verdad que habrá otros ingresos, como pueden ser bebés con cardiopatías, bebés con síndromes concretos, que también, ¿no? El logopeda lo que va a acompañar en esos niños que no son prematuros, pero que están ingresados, es esa parte de alimentación, de que la alimentación sea eficaz, es decir, que el bebé sea capaz de extraer y hacer una buena transferencia de leche para crecer y desarrollarse, ganar peso, toda esta parte,
como también una alimentación segura, ¿no? Que significa que entonces ese bebé, mientras está haciendo succiones y degluciones, no tenga ningún problema en oxigenación, en frecuencia cardíaca, en frecuencia respiratoria, obviamente aspiraciones, Claro. ¿no? Pues toda esta parte, ¿no? De seguridad. Así que, bueno, diría que es como el punto donde un logopeda está enfocado en el ámbito neonatal. Claro Mm, que la alimentación es parte de todo el cuerpito del bebé, ¿no? Entonces, pues claro. es verdad que nos fijamos, por ejemplo, en cómo el bebé es capaz de estabilizarse a nivel corporal, cómo la actividad que tiene que hacer mientras come le provoca un gasto aparte, ¿no? O cómo se desregula entero porque tiene que hacer esa actividad. Es, bueno, muchas cosas. Comunicación también en la logopedia. O sea, el Ujú, bebé que está ingresado se está comunicando a través de gestos, de conductas, lo claro. que no le va bien, lo que necesita apoyo. Entonces, ahí también el logopeda está, ¿no? En esa parte. Un montón. Vaya. No, o sea, qué interesante porque claro, es lo que dices, no es solo, no estamos hablando solo y exclusivamente de la esfera orofacial para la Claro, alimentación, sino todo lo que va a incluir y quizás si estamos hablando de, me imagino, ¿no? Pues que le falte fuerza a nivel global y esa alimentación le supone un gasto demasiado grande, pues al final no compensa si acaba muy cansado o le total. está Sí, sí. resultando Has hecho demasiado la complicado. definición de ganancia ponderal en la NEO. O sea, si a mí Fíjate. lograr esta ingesta, vamos a poner de 30 mililitros de volumen, me provoca tal gasto calórico que en realidad lo que va a pasar es que pierda peso, pues no me Claro, compensa darle de comer por boca. ajá, claro, Y esos son, bueno, son claro, conceptos claro. de ganancia ponderal. Vaya. Y entonces luego, porque es lo que dices, al final el bebé, lo que hemos comentado, es un global. ¿Cómo funciona un poco la dinámica dentro del equipo de neonatología? Bueno, te puedo contar mi experiencia aquí y puedo contar un poco por lo que comparto con otros logopedas en otras unidades de España, ¿no? Ujú, Aquí yo lo que hicimos fue todo desde un punto de investigador. Entonces, todavía en la actualidad cuesta mucho como que haya una escucha activa hacia las propuestas del logopeda. Pero funciones esenciales es esa parte de valorar la transición a la alimentación más allá del peso y la edad gestacional del bebé. ¿Qué sucede actualmente en España? Pues que lo habitual es que el equipo médico y el equipo de enfermería decida un inicio de pruebas a comer por boca según la edad gestacional del bebé, ¿no? Y esto al final son bases teóricas. Si yo sé por bases teóricas que alrededor de las 33, 34 semanas de gestación un bebé empieza a mostrar coordinación, succión, deglución, respiración, pues bueno, vamos a empezar a probar, ¿no? Y venga, vamos a darle 5 y mañana 10 y parece que tolera, entonces le damos 20, ¿sí? Y el bebé va ujú. en ese vaivén de hoy me fatigo un montón, mañana parece que voy bien, hoy gano peso, mañana no gano peso, ¿no? Y es como todo el rato muy inestable. Entonces, el logopeda está para individualizar esa transición y valorar según estabilidad fisiológica del bebé, estabilidad con la respiración en el proceso, coordinación con la deglución cuando tengo que activar una deglución porque ya ha pasado de succión no nutritiva a succión nutritiva en la Ujú, coordinación oromotora. ¿Sí? Y todo esto, con lo que te decía al principio, de conductas que va a hacer en su cuerpo y además también en faciales, que nos permiten ver si ese bebé es capaz o tiene suficiente maduración para aguantar tomas orales. Entonces, lo que hacemos los logopedas es decir, espera, no vamos a de comer solamente porque tiene 33 semanas. No, vamos a valorar
si puede hacer una coordinación correcta, si se puede mantener estable, sí, y entonces vamos a decidir si le damos de comer por boca, cuánto volumen y con qué herramientas, con qué posturas, para que no entremos en fatiga, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que siempre, ¿no? O sea, siempre creo que lo potente del papel es la parte de valoración y la individualización de cada bebé. Porque después es verdad que también tenemos ese papel de fomentar apoyos, cambio de herramientas, cambio de posturas, enseñar a la familia, entonces que la familia sea la que adquiere el rol y no siempre enfermería. Pero es verdad que esa parte como más de intervención siempre va a depender de la otra. Y además, en los hospitales siempre también va a depender de las herramientas de las que disponga el hospital, ¿no? Porque Claro. por mucho que veamos que, por ejemplo, una tetina no es lo mejor, pues es que si no disponemos de otras tetinas, es las que tenemos. Entonces vamos a tener que movernos en otros, como en otros frentes, ¿no? Buscar otras maneras. Entonces, Claro. bueno, creo que el punto más importante es la valoración y ahí es donde estamos. Después, es verdad que, bueno, trabajamos desde distintos modelos según el hospital. Hay hospitales que cuentan con la figura del logopeda, pero ese logopeda está en el equipo de rehabilitación, entonces entra como por externos, ¿no? O sea, por interconsulta. Sí. En ese es un papel que a mí me duele un montón y por eso soy como súper activista, porque, claro, se quedan muchos bebés desamparados. Si el neonatólogo, si la enfermería no nos conoce, pues nos derivará, por ejemplo, en un síndrome súper complicado o en una fisura labiopalatina que es, sabes de lleno que necesita una logopedia. Pero habrá muchos otros bebés que se van a quedar con esos mitos de la unidad neonatal de, no, bueno, es un niño súper vago, bueno, este niño es un poco lento, Ah, sí, bueno, este niño va más despacio, ¿no? Y, y claro. que, y que nunca llega a esa valoración porque se queda con esos mitos alrededor y bueno, es un niño que va dando traspiés tras traspiés. Lo bueno es que los bebés en general se adaptan súper bien, la pediatría en general se adapta súper bien y ellos van saliendo, ¿no? Con el cazo, pero van. Sí, poco. Y bueno, y después es verdad que hay otras unidades que sí que están consiguiendo la figura del logopeda como dentro de la unidad en tiempos más largos, ¿sí? Pues quizás están 2 días a la semana, un día a la semana completo colaborando con el equipo de enfermería y ese digamos que es como el papel que más queremos, ¿no? Que queremos estar continuamente viendo a todos los bebés, siguiendo a todos los bebés y dando apoyo al equipo de enfermería, que es un poco el que hace los cuidados generales. Dentro Claro. de eso, pues según la formación que tengamos como logopedas, pues quizás encontraremos logopedas que son más intervencionistas, más de terapia miofuncional, terapia orofacial, no mucho de tocar, y otros que son más pues enfocados a hacer medidas como más compensativas, más adaptativas y que bueno, ¿no? Pues hay unidades que respetan mucho, mucho las propuestas NIDCAP, las propuestas de cuidados centrados en la familia. Entonces, bueno, según donde estemos y en qué hospital de España, pues es verdad que nos encontraremos con una figura diferente también, ¿no? Todavía Claro. estamos ahí. Sí, al final creo que esas desigualdades las vemos un poco en todo, ¿no? Yo me pregunto también, yo creo algo que pasa en fisioterapia también es el hecho de que em, no hay fisio en todas, sí, o sea, en todos los hospitales no hay un fisioterapeuta en neonatología igualmente y yo no sé si eso lo ves también, ¿no? Lo que decías, a lo mejor hay sitios en los que el logopeda es lo que dices, viene de rehabilitación y yo no sé si eso pasa, que va a tener también un impacto porque al final es posible que este logopeda no esté especializado realmente en neonatología. Yo creo que es algo como muy específico. No Bueno, como es que para... abres una caja de Pandora, ¿eh? O sea, abres bueno, una claro, caja sí, muy no sé, grande. sí, de Claro, eso. lo que te decía antes, ¿no? Yo también soy como muy activista, entonces
yo creo que aquí también lo que hay que cambiar son las bases de cómo está funcionando el sistema de salud, ¿no? Claro. Así como las enfermeras han logrado elegir y aún Ujú. así, cuando no hay enfermeras, pues toca la de bolsa y punto, ¿no? Claro. Creo que en fisioterapia, en logopedia y demás, que estamos como abriendo puertas, nos pasa exactamente lo mismo. Somos muy pocas trabajando en la vertiente pública. Entonces, claro, tú entras a trabajar en un servicio que te toca un ictus, una disfagia, un implante coclear y luego de repente te llaman para una neo para ver a un bebé con un Prader-Willi. Y tú dices, a ver, Claro. no. Entonces, es verdad que, que todas hacen el máximo posible, ¿no? Ujú. Pero es verdad que nunca te puedes especializar en una rama o ser suficientemente... No, a mí me gusta mucho como... Claro, yo me he formado mucho de cosas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me he formado mucho con el equipo del Feeding Flock, que es un poco el equipo máximo en neonatología. Ellas son logopedas y enfermeras. Y, y entonces, claro, ¿no? Ellas es como defienden a tope excelencia, 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 ¿no? Muy estadounidense. Y entonces, claro, es imposible que lleguemos a otorgar eso porque, fíjate, yo solo me formo en neonatal y en lactancia y aún así no sé suficiente, Ya, ¿no? sí, es que Y total. entonces, claro, imagínate una persona que tiene que atender pues 1000 ramas, desde neuro hasta lenguaje, hasta disfagias, ¿no? Y hasta Ujú. neonatología y maternidad, porque además Claro. creo que si trabajas en una neo o en maternidad, en lactancia, tienes que también formarte en esa parte de psicología perinatal, de acompañar la Ujú. maternidad, de acompañar un posparto, porque el bebé nace dependiente de su madre y de su Claro. familia. Entonces, eh, hay muchas otras cosas que pasan en la NEO, ¿no? Que es esa parte de no dificultad a la hora de transitar el duelo de tener un bebé que no era el que tú querías. Y eso es Ujú. así. Entonces, Sí, sí, sí. claro, luego, ¿qué pasa? Alrededor de los mitos del niño es vago, el niño va más lento, luego está, esta madre no colabora, esta madre no participa, esta madre no quiere coger al niño, esta madre, ¿no? Y no paramos en decir, a ver, espera, vamos a atender a escuchar un poquito a esta ¿Qué está madre, pasando? Ujú. claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues imagínate que los profesionales que estamos ahora tenemos que atender 500.000 cosas, es que es imposible, es No, no, imposible. Entonces, sí, abogo por totalmente. la especialización y abogo porque el sistema cambie ese sentido. O sea, yo lo digo mucho, vale, queremos que se abran plazas de logopedia en neo, en toda España, sí, pero por favor, que en los puntajes haya más puntajes para las personas que se forman en neo, Claro. porque si Ujú. no, es que no tiene No sentido. tiene sentido. Sí, no, nadie se esperaría que, no sé, que el traumatólogo o el urólogo fuera a verte cuando después de haber tenido un problema neurológico. Nadie se espera eso, con lo cual Es muy debería ser un poco. interesante, pero ¿sabes qué Ujú. pasa? Que así como tú, por ejemplo, imagínate que tenemos, vamos a poner pues un tema de neuro, ¿no? Y tú vas a neuro y tú vas con la confianza plena de que esa persona es súper mega experta en tu problema, ¿no? Y eso es lo que hacen las familias también. Las Ujú. familias, de repente tú entras en la neo y la familia es como, esta persona es la que más sabe sobre lo que le pasa a mi Claro. hijo. Y luego igual resulta que no tanto. Ujú. Sí, sí. Pero bueno. Pues volviendo un poquillo a lo que estabas comentando, ¿no? La dinámica dentro del equipo, has comentado que lo principal sería valorar al bebé. Entonces, ¿cómo se valora esto? ¿Cómo valoras a estos bebés ingresados en UCI neonatal? Y también dirías que la mayoría, sé que, claro, has dicho que los bebés que ingresan en UCI, la mayoría van a ser prematuros.
pero también hay otras condiciones. ¿Eso dirías que son una gran mayoría, más o menos como media, que van a necesitar intervención, valoración e intervención de logopedia o no tanto Eh, como pensamos? yo creo que si queremos caminar hacia modelos de bienestar, ¿no? Ahora en las unidades neonatales se potencia mucho que queremos actuar siempre, además desde prevención y demás, ¿no? Si queremos cumplir con esos modelos y esos estándares, necesitamos que sean todos, Ujú, porque el simple hecho de yo estar alimentando a un bebé que está continuamente en estrés y fatiga, me va a derivar a posibles aversiones orales a futuro, a una mala conexión con los momentos de alimentación. Además, en el bebé prematuro está estimado que, depende de los autores, ¿no? Pero entre un 40 y un 60% luego tienen dificultades en la alimentación complementaria. ujú, Entonces, fíjate, o sea, si yo ya estoy diciendo que entre 4 y 6 bebés de cada 10 van a tener problemas a los 6 meses cuando toca empezar alimentación complementaria, ¿cómo no voy a subir el rango en los que empiezan con una sonda? ¿No? claro. Entonces, sí, de hecho, el papel, o sea, el neonatal speech therapist, ¿no? O sea, es 24 horas y con todos los bebés en la neo, ¿no? Y se valoran todos y se empieza a trabajar con todos, se colabora con la familia con todos. Sí, porque además es eso, la comorbilidad en los problemas de alimentación a largo plazo es alta, Ujú, claro. sí. Y entonces, ¿podrías contarnos un poco cómo valoras Sí, cómo se pues valoran estos problemas de alimentación? mira, nosotros, yo lo que hicimos en la unidad aquí fue justamente validar y pasar al español la escala Early Feeding Skills. La primera persona que empezó a valorar esto fue Nomas, fue Palmer, a través de la valoración Nomas, y Nomas fue como el primer paso, pero claro, se quedó un poquito a medias porque solamente valoraba habilidades orofaciales, digamos, como disfuncionales frente a desorganizadas. Entonces, ¿qué hacía esta autora y qué sigue haciendo? Porque te puedes certificar Nomas todavía. A pesar de estar bastante desactualizado, Bueno, lo que suele hace pasar es todavía. querer separar bebés que hacen patrones que todavía no son seguros y eficaces, los separa desde el principio para decir, vale, este está madurando, este en realidad quizás esconde un daño neurológico, ¿no? Entonces, sin Ujú, más, la primera parte fue como separar bebés con daño de bebés que están madurando a nivel del sistema nervioso central y que se espera que después vaya a haber un desarrollo típico. Pero bueno, después de ese sí que empezamos a darnos cuenta de que había otras cosas. Entonces, entre esas cosas estaba el momento previo a la alimentación y cómo se muestra regulado el bebé, muestra aptitudes y muestra habilidades para empezar a comer por boca. Entonces, ¿qué aptitudes y habilidades muestra? Pues primero, succión no nutritiva, ¿no? Por ejemplo, que empieza a meterle el dedito a la boca, chupete, sí, empieza a hacer succiones no nutritivas. Después ujú, reflejos, ¿no? Pues que haga reflejos de búsqueda, haga reflejos de apertura, de protusión lingual, ¿sí? Y después la estabilidad corporal, que sea un bebé que empieza a estar en flexión, en línea media, que cuando, por ejemplo, le cambias un pañal, no se desregula, o sea, no desoxigena por el mero hecho de cambiarle un pañal, o no claro. desoxigena por el mero hecho de cogerlo en brazos, ¿sí? Entonces, claro, si yo empiezo a ver que empieza a tener habilidades y aptitudes orales, y después a la vez no se desregula con cuidados básicos en la unidad, pues venga, probamos a poder comer por boca. Entonces, por ejemplo, para valorar eso, existen ya escalas, como por ejemplo está la POFRAS, bueno, hay escalas que en realidad son de dolor, como la ALPS-NEO, la PIPS, pero que se pueden utilizar también para valorar estrés en momentos de rutina, ¿no? De cuidados. Y Ujú, después claro. entonces de todo como esta mezcla ha sido que ha surgido la FSA, que actualmente es como la valoración más completa y ya valora también momentos en el que bebé ya va a hacer succión nutritiva, es decir, que va a estar comiendo,
¿sí? Entonces ahí lo que valora es estado previo a la toma, que el bebé esté despierto, que el bebé esté atento y que el bebé esté mostrando demanda, ¿no? Señales de demanda de alimentación a través de aptitudes orales. Una vez tenemos eso, imaginaros lo difícil que es cumplir eso en una neo donde la alimentación está arreglada cada 3 horas. Claro. Bueno, después seguimos con el momento oral, donde entonces vemos lo que comenté antes, coordinación con la respiración, coordinación con la deglución, coordinación con la estabilidad fisiológica y las habilidades motoras en momentos de deglución. Y después tiene una valoración post-toma, que lo que vemos es lo que también comentamos antes, es decir, vale, ha conseguido comer 10 mililitros, pero cómo ha acabado a nivel corporal y de estabilidad ese bebé. Porque entonces, a partir de esas valoraciones, además ahora es verdad que también queremos ir como buscando dentro de la individualidad, buscando cierto, se llaman pathways. Aquí en España me suena como protocolo, pero es verdad que no es un protocolo en sí, sino que es como cumplir hitos y entonces, Sí. a partir de los resultados de cómo termina post-toma, entonces vas decidiendo cómo aumentas cantidad de oral, cómo aumentas volumen, etcétera, ¿no? Entonces vas haciendo ese pathway, ese caminito, hasta que llegas a una alimentación oral completa, pero siempre basado en cómo el niño se va regulando mientras tú vas aumentando volumen o aumentando tomas. Claro. Sí. Pero Vale. bueno, y dentro de las coordinaciones, ¿no? Pues por ejemplo, coordinación con la respiración. Nos fijamos, por ejemplo, en ruidos respiratorios. Si hace ruidos agudos, pues si hace ruidos agudos nos da mucho de decir, uff, aquí igual está viendo aspiraciones. Es verdad que están monitorizados. Entonces tú en cuanto ves saturación por debajo de 93, dices, malo, Aquí algo pasa. ¿no? Sí. Coordinación con la respiración también es que el bebé sea capaz de él mismo meter el descanso en las succiones. Cuando nosotros vemos un ciclo de succión, deglución, respiración, lo que vemos es 1-1-1 o 2-1-1, ¿no? El bebé hace succiono, degluto, respiro, succiono, degluto, respiro en racimos, ¿sí? Cuando tenemos un bebé que es inmaduro, pues lo que es habitual es que se quede como enganchado en la succión no nutritiva, ¿no? Entonces hace como succiono, 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 se llena la boca de leche, entonces no le queda otra que tragar. Entonces hago succiono, 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 trago, succiono, succiono, trago, porque el reflejo lo que le pide es succión, succión, Funcionar. succión, ¿no? Está ahí activado a tope, pero no es suficientemente maduro como para darse cuenta de que, tienes que hacer una respiración porque si no te vas, ¿no? Entonces, esa es Claro. otra cosa que valoramos. ¿En qué momento el niño empieza a insertar esas respiraciones, esos descansos por sí solo? Porque si no se hace por sí solo, necesitamos ser nosotros los que le regulamos el descanso para no tener ese niño que se nos duerme a mitad de toma, ¿no? Claro. Después, pues la oromotora es esa parte de reflejos, fuerza en la succión, que no caiga, ¿no? En comisuras. Luego, pues la coordinación con la deglución es también observamos pues, ruidos graves que nos indican que quizás hay residuos en zona orofaríngea, degluciones que aparecen como forzadas, ¿no? Tú ya tienes al niño que igual le has quitado el bibe o se ha salido del pecho y de repente está tan tranquilo y de repente ves que hace degluciones, ¿no? Pues quedó ahí de residuo. Y después, en la parte de estabilidad fisiológica, si no tenemos un monitor, pues, y eso se les enseña mucho a las familias para cuando se van a casa, lo que miramos mucho es, pues, caída de los párpados, cambios de color, que dejan de estar en flexión y en línea media y se empiezan a abrir y como a dormir y a extender, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso lo vamos viendo. Un Así poquito, solo. Vaya, no, jolín. Qué guay, qué fuertes. Son un montón de cosas, la verdad. Y entonces em, has mencionado el enseñarle luego a los padres y todo eso. ¿Cómo, em, ¿cómo es vuestro papel entonces? O sea, continuáis una vez el bebé sale de la UCI. Mm, Que,
¿Qué pasa ahí? ¿Existe un seguimiento? ¿No? ¿Consideramos que debería...? Bueno, depende, ¿no? Depende de cómo ha conseguido la alimentación oral este bebé, depende de la gestacional del bebé y depende del peso del bebé, porque actualmente es verdad que para que el bebé siga en atención temprana, depende de la comunidad autónoma, pues hay unos requisitos Ay, u otros. la atención Claro, temprana sí, ese es otro melón. claro, eso es otra Tremendo. caja, sí. Entonces, bueno, es verdad que también, ¿no? Bueno, es que vuelvo lo mismo de antes. Si yo ya sé que de 4 a 6 bebés en la alimentación complementaria van a haber problemas, pues lo ideal sería que esos bebés sigan en seguimiento. Bueno, imagínate, logopedas en atención primaria, o sea, wow. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí tenemos luego los pediatras, ¿no? También depende del pediatra que te toque, pues te derivará o te dirá, este niño te está cogiendo la torera, no quiere comer porque, yo qué sé, ¿no? Pues dale Engaños. puré y punto, métele Los cereales bebés en que te la engañan leche, siempre. Ay. Socorrito. claro, ¿no? Entonces, desde luego que necesitan también ese seguimiento y es muy, muy variable dependiendo de la comunidad autónoma y de cómo esté el servicio de atención temprana. Ujú. Y bueno, ahí también, ¿no? El papel que hacemos durante el ingreso de la conciencia del bebé que se llevan esos papás. Porque luego hay muchas veces que es como, ah, ya tengo el alta, ya está, ya es un bebé como cualquier otro, ¿no? Y a no ser que, por ejemplo, sean bebés que salen con un oxígeno, que sí que les meten un poco de miedo, pues por ejemplo, porque tiene una displasia broncopulmonar, pero en general, si es un bebé que ha pasado el ingreso, pues estable y bueno, sí, es como, bueno, ya está, de alta. Tu seguimiento con el neo y con pediatría y ya está. Ya Entonces, está. claro, los papás después entran mucho en esa sensación de decir, no, no, mi bebé en realidad es verdad, no le pasa nada. Igual es verdad que me tiene cogido de la chaqueta, ¿no? ¿Cómo se dice? De la torera, ¿no? O que me está tomando el pelo Sí, y en realidad no es así. Entonces, bueno, ahí también, ¿no? Tenemos mucho que trabajar a nivel de social, no a nivel social. claro. Claro, sí, sí. No, eso de nuevo es algo que se ve mucho también, bueno, el tema de la atención temprana y sobre todo no, lo desigual que es en cada comunidad autónoma, porque al final es lo que dices, ahí va a haber bebés que solo por el hecho de, o sea, la mayoría, ¿no? Los bebés por el hecho de ser prematuros ya debería haber un seguimiento, se supone, en Sí. los primeros años de atención temprana, que quizás no necesitas esa intervención directa, Mm, pero, pero bueno, siempre decimos en tema de... el riesgo siempre está, ¿no? Ahora en fisio se dice cada vez más que el diagnóstico al final de alto riesgo, se llama de alto riesgo de parálisis cerebral, por ejemplo, se puede hacer cada vez más temprano con herramientas como movimientos generales y cosas así, porque esto lo que va a hacer es que podamos hacer un mejor seguimiento o intervención según lo que se haya visto. Pero al final no deja de ser algo que si tú tienes un bebé prematuro, hay muchas cosas ahí que por mucho que haya salido ya de UCI, pues porque ya no tiene riesgos grandes de que le pase lo que sea, ya pues está estable y está tal, pero hace falta que alguien le esté viendo más regularmente para ver cómo se está desarrollando todo, desde total. fisioterapia, desde logopedía Bueno, y tal, claro, pues al de hecho es final, que esto fue un mm, poco lo que hace unos años ya, no es de ahora, intentó romper a través de la evidencia científica, muchos autores, con el bebé prematuro tardío, el que nace ya a partir de 35 semanas, ¿no? Que de hecho hay muchos que ni siquiera se ingresan, que se quedan unos días más en la maternidad y ya está. claro. Y hay mucha evidencia de cómo estos niños, claro, sobre todo cuando entran ya en etapa escolar, que desgraciadamente en España es otro gran punto, porque una vez entras en lo escolar te quedas sin apoyo sanitario, Ujú. pero es ahí donde aparecen las dificultades mayores, ¿no? Claro, ujú. Sí, sí, sí. Eso también nos lo dijeron mucho, decir, parece que todo, si está así como más, pues lo que dices, no hay ningún
como ya han nacido con una edad gestacional medianamente madura, digamos, Sí, pues no, parece que no va a haber tanto problema, pero la realidad es que esas semanas al final están marcando una diferencia en cualquier caso, total. por mucho. Sí, sí, sí. Si es que, si es que al final va todo. Mucho que trabajar aquí, ¿eh? Hay mucho, mucho que trabajar. Sí, sí. Esta grabación luego la podemos ver otra vez y apuntarnos todo lo que tenemos que hacer. Sí, no, sí, sí, que sepa, esto que sirva de deberes para todo el mundo. Sí, de Pero todas sí, formas es cuesta que. mucho luego la actuación por la prevención, ¿eh? Digo una última cosa Ujú, en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora también, pues, da la casualidad que tengo varios bebés de 3, 5 o 6 meses, estos bebés con boca abierta y demás, y por ejemplo, desde otorrinos, ¿no? Que yo digo, un bebé que está con la boca abierta y demás, algo tiene que estar pasando, ¿no? Y maxilofacial, otorrinos, em, no, odontopediatras ya se están poniendo a tope, la verdad, ujú, pero es como que te frenan mucho, ¿no? Como decir, es que hasta los 5 años no vamos a hacer nada. Y si no tiene apneas en el sueño, no vamos a hacer nada, ¿no? Y ya las mamás ya tienen mucha información. Entonces, ellas saben que hay que actuar con ahí, prevención y que hay claro. que actuar antes, que no hay que Ujú, esperar a que el niño tenga apneas del sueño para empezar a trabajar, ¿no? claro, Entonces, es que. es muy difícil también como lograr equipos que quieran estar desde momentos tan iniciales como primeros meses de vida. Ujú, Es difícil, claro. Y además como sí, formaciones muy específicas y todo, ¿no? sí. Que bueno, hablando un poco de eso, hemos comentado tú eres consultora en lactancia. Que bueno, lo he mencionado antes, IBCLC, para quien no lo sepa, es la titulación oficial, digamos, internacional de consultoría en lactancia. Em, digamos, cómo, em, cómo actúas tú aquí? Es decir, bueno, en UCI neonatal ya hemos hablado, ¿no? Pero hay algo más. ¿Trabajas también a nivel de, pues, bebés a término y demás, que simplemente pues sean lactancias, que haya problemas en otros sentidos? Bueno, mira, verás, hice lo de consultora de lactancia por dos puntos. Primero, porque en España no está regulada, entonces cualquier persona puede actuar como asesora de lactancia. Entonces, Ujú, dentro de mí nació así una cosa de decir, no puede ser los logopedas, somos los encargados de la alimentación oral y resulta que no somos asesores de lactancia. Pues muy mal para nosotros los logopedas. Entonces, me certifiqué y lucho mucho porque haya cada vez más logopedas en este campo, ¿no? En la NEO queremos ir ahora hacia hospitales amigos de los niños, queremos caminar hacia lactancias maternas en niños con dificultades en alimentación por succión. Entonces, claro, no tiene sentido lo que te decía antes, o sea, yo no puedo estar acompañando una transición de sonda oral sin ujú, entender la parte de la madre, de la mm, glándula, cómo funciona el pecho, cómo funciona la producción de leche, cómo funciona la eyección de la leche, cómo hacer para que la madre tenga suficiente volumen para ir manteniendo la transición hacia boca y el aumento de volumen que va necesitando su bebé para crecer y aumentar de peso. mm, Todas esas cosas, ¿no? Entonces, no te claro. queda otra que formarte, porque tú, si quieres priorizar porque haya más lactancias, a pesar de que los niños se ingresan y se separan de sus Ujú, madres, pues te tienes que formar en ese pacto. claro. Sí, 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 Y sí. después, vamos a decir, en niños más mayores y en niños que nacen a término y que quizás son a ojos sanos, desarrollo típico, no hay ningún problema, pues bueno, disfruto mucho de esta parte de acompañar lactancias, porque es verdad que a nivel orofacial, ¿no? Pues hay dificultades que generan, pues, dificultades en lactancia, ¿no? Pues yo qué sé, pues
lo más famoso ahora mismo es el mundo del frenillo, que es otra gran melón. Sí. Pero bueno, pues es verdad, están frenillos, están los paladares altos, están niños que empiezan desde bebés con obstrucciones, eh, están pues hipotonías, bueno, pues cosas muy bonitas en bebés que se supone que no pasa nada con ellos, entonces se van a casa a los 2 o 3 días y ya está, pero que los logopedas pues tenemos mucho que mirar y que acompañar con esas mamás. Claro. No, vamos, me parece como muy, sí, me parece súper interesante. Sí que es verdad, es un poco lo que dices, supongo el conflicto es el hecho de que al no haber una regulación hay... yo creo que personalmente está muy bien que cada vez haya más interés realmente en mantener la lactancia materna, en no, porque yo creo que también dentro de los profesionales sanitarios que, como dices, deberían estar formados en lactancia, en realidad no lo están, o están como súper desactualizados y tal, y al final hay como muchas lactancias que se ven comprometidas por el hecho de que no hay ese acompañamiento y que al final pues también hay una serie de mitos alrededor de pues del cómo coge peso el bebé, de si pasa esto, pasa lo otro, de no, es que no produces leche o tal, o en Bueno, fin, todavía hay madres. un montón de problemas, ¿no? O cómo solucionarlos, cómo solucionar no, mastitis y cosas así, que yo creo que sí, ¿no? Es muy importante que haya una buena formación, pero luego también es verdad el hecho de quién tiene esta formación y em, quién Sí, está quizás metiendo un poco los pies con la cantidad, ¿no? de expertos que puede que no sean tan expertos hoy claro. en día. Bueno, yo creo que el Cantidad de... logopeda el logopeda en lactancia es verdad que tenemos toda esa parte de formación hacia la boquita del bebé, ¿no? Ujú, Entonces, tú te apoyas en lo que sabes por tu formación en lactancia, pero tú estás como muy enfocado a lo que está pasando en las habilidades orales del bebé. ujú, Pero después, pues hay otros profesionales como pueden ser las matronas, que están muy metidas también en lactancia y que creo que ahí ellas están como muy cubriendo el doble, ¿no? Tanto mamá como bebé, en ese claro. proceso de dificultades de posparto también, ¿no? Ujú, También con la cantidad de decisiones que puede hacer una madre en su primer mes de vida como madre y con su bebé. eh, ujú. pues, no, y después, pues estamos muchos otros, están los fisios también ahora, que bueno, trabajan los occipitales y las cervicales y también valoran frenillos Sí, y demás. Eh, pero, eh, pero fíjate, creo que en ese sentido, yo, por mi experiencia también en el mundo de lactancia, creo que hay muchísimas lactancias que se salvarían con 1 o 2 sesiones de psicología perinatal. ujú, O sea, entender lo que es tú como mujer ahora en un nuevo papel que no has vivido nunca, con un bebé que no has visto nunca, porque en la sociedad actual, nosotras cuando nos convertimos en madres, lo más habitual es que tengamos un bebé en nuestros brazos por primera vez, pues el nuestro. Ya ujú, no es como antes, que estaban estas culturas de mujeres, donde tú estabas con mujeres, con bebés, lactando, antes de tener tú la experiencia, ¿no? Entonces tú claro, aprendías también del bagaje de la vida. Ahora claro. no. Entonces, claro, hay mucho conflicto de información cuando no ha habido experiencias alrededor de la lactancia, aunque no haya sido tuya. Porque cualquiera te viene y te cuenta cualquier cosa y, Claro. y te quedas con Sí, eso, ¿no? O creo que sea, al final, todavía tengo madres de sí, niños de 1 o de 2 años que es nada, 2020, 2021, cuando nació el niño, o sea, ayer, y te dicen, no, es que en mi familia nunca hubo leche. Entonces te quedas como, wow, ¿no? O sea, no sé. ujú, Y luego, bueno, sí, en España tenemos también, que es otra cosa que me gusta incidir mucho, que es
pues mujeres que se forman en lactancia porque como mi lactancia no fue bien y yo tengo este dolor y entonces yo quiero ayudar a otras madres, ya, pero estás ayudando a otras madres ¿desde dónde? Desde sanar tu herida. Claro. Entonces, ahí también tenemos muchos problemas, ¿no? Porque luego entonces yo tengo una mujer nueva con un bebé nuevo, con una lactancia nueva y yo le digo, no, porque mira que yo hice esto, y yo hice lo otro y tú tienes que hacer lo mismo. Ay, entonces sí, sí me gustaría que esté más regulada la Mm, lactancia. claro. Porque trabajar con Sí, un posparto y es algo, y es con el muy inicio de complejo. la vida, o sea, trabajar con un bebé que tiene tiempo de vida cero es un privilegio a la vez que una responsabilidad altísima. ¿No? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí tendría que estar más regulado. Sí. Yo creo que, o sea, al final, el doble filo, ¿no? De hoy en día, tal y como vivimos tema de redes sociales, pues, o sea, yo creo que son muy interesantes pues lo que hacemos aquí. Y nosotros, por ejemplo, también el tema de divulgación en el equipo que tenemos en Instagram es súper bueno. Igual que lo que haces tú y demás, pero claro, también nos sirve, le sirve a más gente para divulgar según qué cosas que ni tienen evidencia ni al final ayudan. ¿No? Y entonces, y esa, al final esa es la realidad, un poco es el, bueno, en fisioterapia hay mucho, sobre todo en fisioterapia en pediatría, creo que hay mucho auge de, al final, mucho método, muchas cuestiones más pseudocientíficas que al final somos los profesionales responsables los que eh, yo creo que al final los que lo sufren en primera persona son las familias, ¿no? Pero claro, estamos detrás un poco intentando paliar, Sí, claro, este tipo de cosas que, como dices, si no hay, al final no hay una regulación, ¿cómo haces para que haya no, un buen consejo pues a estas familias que necesitan ayuda y sí, demás? Yo creo o sea, lo que dices, estas formaciones desde tu propia experiencia, a mí me parecen interesantes en cuanto a, o sea, me parece interesante que se quiera, pues como dices, en el pasado había pues toda esta tribu de mujeres y este apoyo. mm, Me parece muy interesante el hecho de que se quiera volver a compartir esta experiencia, porque al final es lo que dices, si no llega yo no tengo hijos, pero al final llega el momento y no sabes nada porque nadie te ha enseñado y no hay, pero al final hay que saber qué tipo de apoyo y cómo lo das. No todos, hemos dicho, no todos sabemos de todo y hay que conocer ahí un poco los límites. Pero claro, para eso antes tienen que existir esos límites. sí, sí. Bueno, y lo que has sacado también, ¿no? De la evidencia es muy difícil. El mundo del bebé de por sí, antes de las redes sociales, ya es un mundo de mucho marketing, ¿no? Por eso Mm, es que también sí, se han creado pues guías que en realidad, desgraciadamente, es verdad, hay una guía, es verdad, hay una ley, que es esta parte de las sucedáneos de leche materna, pero es verdad que da igual, porque yo voy a un supermercado y veo una leche de fórmula que pone perfecta para que tu bebé duerma y se supone que hay una ley que eso no lo permite y yo lo denuncio y en realidad no pasa nada, ahí se queda la leche. sí, Entonces, son medidas un poco que sí, que están, pero que no se están cumpliendo. Eh, y, 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 y luego el marketing, ¿no? Del bebé, que hay medidas que han intentado como frenarlas, pero después en el mundo de la investigación eh, hay cosas como, por ejemplo, evidencia científica que luego tú te vas al artículo y dices, wow, articulón, brutal título de este chupete hace que no sé qué, o ¿no? O este método, como decías tú. Y de repente te vas a financiación o te vas a agradecimientos, ¿no? Y en plan de, además me encanta porque, ¿sabes lo que hago yo? Claro, yo hice mi tesis, entonces, claro, hice mucho proceso de aprender búsqueda. Entonces, ¿qué me daba cuenta? Pues que igual pone agradecimiento a la empresa Juanito Pérez SL y tú buscas Juanito Pérez SL y resulta que es Suavinex.
pero no pone Soavinex en el artículo, Claro, ¿sabes? Pone ajá, como otra empresa con otro nombre. qué Y fuerte. claro, y lo mismo pasa con los métodos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en neonatal, yo aquí lanzo, ¿eh? En neonatal está el método de Piomi. En el Ujú. momento en que tú tienes que pagar para una certificación que en el cual puede entrar todo el mundo, pagas, haces un webinar de 2 horas y ya estás certificado, lo siento, Algo, chamusquina. algo no está bien. Y luego, por ejemplo, en ese sentido, también me gusta en esa crítica y esa reflexión de estudios científicos, observar que todos los estudios científicos son de países asiáticos, India, Indonesia, Irán, Afganistán, y tú dices, ¿qué pasa con este método que sí tiene evidencia, parece que es potente, son ensayos clínicos aleatorizados, muy interesante, pero ¿por qué ningún comité de ética de Estados Unidos, de Europa, permite estos estudios? ¿Por qué son todos en países de allí? ¿No? Qué Claro, interesante que yo pueda aplicar ensayos clínicos aleatorizados, donde voy a dividir tratamiento-control y aplicar un tratamiento que es una medida intervencionista directa sobre prematuros desde 28 semanas de gestación en países asiáticos y no en europeos y anglosajones, ¿no? Donde se está priorizando por el cuidado del cerebro del bebé, ¿no? ujú. Sí, Bueno, hay mucha amiga ahí, ¿eh? sí, es Y ya has porque, visto que nos hemos ido al mundo entero, ya no solo España. claro, no, es que al final, sí, eso son cosas que pasan, yo creo que pasan en todo el mundo, en ese sentido, y es que podríamos estar, podríamos estar hasta mañana Sí. hablando de este tipo de cosas, Pero bueno, porque al creo que final, lo bonito también es eso, ¿no? Que a veces decimos, no, pues tiene que estar regulado por titulaciones, límites, funciones. Jo, igual, mira, pues que tengas el título que tengas, pero que tengas pensamiento reflexivo hacia lo que haces, que tengas ujú, capacidad crítica, ¿no? Y que digas, no, mira, yo en este niño voy a aplicar un PIOMI. Ok, perfecto, pero por esto, creo que es mejor por aquello, ¿no? O igual en estos momentos no, pero que puedas reflexionar y aceptar que igual detrás de eso hay otras cosas, ¿no? A pesar de que tú veas que le va bien a tus niños, ¿vale? Pero a claro, veces, ¿no? Como que nos tomamos, a mí me pasa mucho que como que hay veces que los profesionales nos tomamos todo como que es a personal, ¿no? Es como, se están ujú. metiendo conmigo por hacer un PIOMI. No, 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 no. O sea, pero vamos a pensarlo, vamos a ponerlo en Es debate. lo que, claro, sí, totalmente. Eso últimamente pasa, ¿no? Bueno, como decía, en fisioterapia los métodos salen de debajo de las piedras y ahora, por ejemplo, hay en auge pues diferentes métodos que tú los ves y es lo que dices, no, o bien no hay ningún estudio que lo avale y además tú ves las bases y ni siquiera se relacionan con las teorías actuales aceptadas del neurodesarrollo. O bien incluso se han sacado artículos que te están diciendo es que esto no funciona. Se ha hecho una revisión súper exhaustiva de todo lo que hay y lo que te están diciendo, no que quizás vaya a ser perjudicial, pero te están diciendo que no es mejor que otras cosas que existen, que tienen otros aspectos positivos sobre, sobre el niño y su familia, porque es lo que dices, pues porque van más dirigidos a la intervención centrada en la familia o este tipo de cosas, y al final es una cuestión de cada uno de reflexionar, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te estás gastando miles en formarte en esto si tienes otras opciones que mm, al final son mejores para ti, Sí, bueno, para pero ahí está el tu común. familia? Pero es esa de no, pero yo soy el terapeuta X Sí, sí, sí. en estas cuestiones en concreto. Entonces, em, sí, y yo creo que es al final, es lo que dices, estamos ¿no? Yo creo que es un poco complejo el cómo el tratamiento, lo que decimos, el tratamiento del bebé es muy global y demás, pero al final tienes que tener en cuenta eh,
cuáles son tus conocimientos y un poco competencias, porque al final no podemos tampoco estar intentando hacer todo y de todo cuando tenemos un equipo para algo, ¿no? Sí, sí, pero Ujú. bueno, ¿no? Yo siempre digo, o sea, creo que todos los sanitarios tendríamos que ir a terapia, ¿eh? O sea, todos. Porque ahí lo que hay son inseguridades, egos, eh, sombras y luces. Entonces, mira, casi que mejor, pues eso, cada vez que te encuentres en una situación donde se te crispen las cosas, pues págate una sesión de terapia, míratelo, reflexiónatelo y di, vale, a mí esto me pasa por esto, por esto, por esto. Y quizás esto está siendo un obstáculo para mi desarrollo profesional, ¿no? Y Ujú. está bien, creo que está bien. Sí, sí. Pues mm, yo creo que podríamos estar horas hablando, pero la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado, cómo es, qué hace el logopeda en neonatología y sobre todo que tengamos en cuenta la importancia de ese papel y cómo, bueno, pues cada uno tenemos nuestro papel dentro de la UCI neonatal, los que trabajan en ella. A mí la verdad es que es algo que me gustaría experimentar en algún momento, pero bueno, siempre desde la más pura formación, porque yo no he estado nunca en neonatología, pero me parece súper apasionante. Bueno, pero si te estás metiendo en el mundo de movimientos generales, Sí, yo, bueno, hice la formación básica de movimientos generales hace unos años. Iba a decir hace un par de creo años, que, hace mira, 4. creo que entrar en una neo con algo pequeñito de movimientos generales, generas un cambio en la percepción de los profesionales hacia los bebés, ya, Mm, o sea, con nada. Con el mero hecho de decirle a una enfermera o a un neonatólogo, oye, por favor, míralo un ratito, más que solamente ir a auscultar, ir, colocar sonda, ir, colocar oxígeno, no, quédate un ratito mirando y le vas a hacer mucho más bien sí. que ser una hiper experta fisioterapeuta. Las neos ahora mismo creo que necesitan mucho, mucho. Es que Mm. todo aporta. Con suerte algún día haremos equipo completo. Sí, sí, llegará, llegará. Pues, pues nada, muchas gracias de nuevo. Gracias a Yo creo ti. que espero que lo hayas disfrutado. Sí, Yo súper. la verdad que Gracias, mucho. gracias. Hasta la próxima.